Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 6 de julio. Vamos a estudiar Reyes capítulo 18 y capítulo 19 y después nos vamos a dar paso al libro de Isaías, ¿no? Y bueno, hoy nos toca la historia del rey Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur, el reino de Judá, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al estudio, una vez más, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a todos los que apoyan el proyecto del año bíblico. Gracias a ustedes puedes seguir esta temática, así que muchas gracias de todo corazón, ¿no? Por permitirme seguir haciendo este proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una oración para empezar el estudio de hoy, ¿ya? Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, mi Señor. Gracias por todo lo que me das, mi Dios. Ayúdame, mi Dios, a seguir este año bíblico. Te pido también, mi Dios, por mi salud, mi Dios. Ayúdame, Señor, a gozar de salud también para poder hacerlo. Por cada una de las personas, mi Dios, que colaboran, Señor mío, en este proyecto, muchas gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por proveer, Señor mío, todo lo necesario, mi Dios, para continuar. Mi Dios, una vez más, es el maestro instructor de esta clase. No están mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Te lo pido sin merecerlo, en el nombre de Hijo de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar en el capítulo 18 y bueno, empieza así. En el tercer año de Oseas, hijo de Elas, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y bueno, de aquí en adelante solamente ya se habla de los reyes de Judá, desaparecen los reyes de Israel, del reino del norte, ya que, bueno, vino a Siria, se los llevó en el exilio, etcétera, etcétera. Los pobres pasaron a la historia, en pocas palabras, ¿no? Entonces simplemente nos queda el reino de Judá, hasta donde entendí, más o menos lo que decían los comentarios. Y bueno, aquí empieza, ¿no? Ezequías significa fortalecido por Jehová, ¿no? Más adelante se menciona a Isaías. El profeta Isaías lo ayudó muchísimo a Ezequías, fue, por así decirlo, su instructor. En el sentido espiritual estoy hablando, obviamente, ¿no? Tenía 25 años cuando comenzó a gobernar, era bastante joven y reinó 29 años, casi 30 años gobernó. Una vez más se menciona a la madre de este buen rey. Vuelvo y repito, qué interesante. Siempre que había un buen rey se menciona a la madre. Una vez más, nos trae a mente el papel que juegan las madres sobre los hijos, ¿no? Que pueden hacer. Ellas pueden convertir a buenos hombres o a malos hombres. Todo depende de ellas, ¿no? Qué interesante. Es algo que a mí me ha sorprendido mucho en la Biblia. Y bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Sigamos. Su madre era Abis, que significa padre de. Ese es el significado del nombre de ella, ¿no? Y el versículo 3 destaca algo muy bonito. Dice que él hizo lo recto como David. O sea, fue un gran rey en realidad. Ya que a muy pocos reyes se los compara con David, la verdad. Y a este se lo compara con David. Entonces, imagínense, ¿no? Quitó los lugares altos, las imágenes, incluso destruyó la serpiente de bronce que se estaba adorando hasta esos tiempos, ¿no? A la cual le llamaban Dios de bronce, supuestamente. Bueno, aquí dice Neustán, que es el hebreo original, pero que posiblemente una traducción sería Dios de bronce. Sea como sea, destruyó todo. Vemos, al fin, al fin, vemos a alguien que quita los lugares altos, ¿no? Muchos cogían, y como ya vimos, ¿no? En la historia de aquí de la monarquía, ¿no? Muchos cogían y destruían a los baales y las imágenes de acero y bueno, etcétera, 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 ya. Pero siempre se olvidaban o esquivaban o no sé qué pasaba. Ellos no cogían y quitaban esta falsa adoración que había dentro del pueblo de Israel. Porque los lugares altos no eran nada más que cada cual un altar donde ellos más querían y no se llevaba la adoración al templo, ¿no? Entonces, y estaba prohibido, rotundamente prohibido adorar fuera del templo, ¿no? Entonces, esa era la problemática, ¿no? Pero al fin vemos un rey que hizo una verdadera reforma y solamente dejó al templo, ¿no? Como depositario de la verdadera adoración, ¿no? Bueno, el pasaje bíblico del versículo 5 dice que fue el mejor rey que tuvo Judá. Bueno, también hubo otro y más adelante la vamos a mencionar, que es una historia muy bonita también. Pero bueno, yo diría que fue uno ¿qué sería? De los 5 mejores. Ya, mencionando a Salomón, a David, a Ezequías y bueno, por ahí otro más, ¿no?
Yo creo que fue uno de los mejores 5 reyes que pudo haber tenido él puede estar ocupando tranquilamente el tercer lugar, ¿no? El tercero o el cuarto lugar al menos, ¿no? Bueno, siguió fielmente a Dios, no se apartó a derecha ni izquierda, ¿no? Dios estaba con él y prosperaba. Se rebeló contra Siria, y eso ya vamos a ver la historia muy interesante, ¿no? Hirió a los filisteos que rodeaban la tierra prometida, ¿no? Bueno, dice que Asiria, bueno, aquí nos recapitula lo que ya hemos visto, ¿no? Que Asiria sitió a Samaria y la tomaron en 3 años. Y es interesante esto, la tomaron en el 6º año del rey Ezequías. Qué interesante, ¿eh? La tomaron en el 6º año del rey Ezequías y en el 9º de Oseas, el 6 y el 9. Qué interesante, ¿no? El 9 es el número del juicio, nunca se olvide. En el 9º año de Oseas le viene juicio, toman Samaria, ¿no? Toman el reino del norte, mejor dicho. En el 6º año, vuelta de Ezequías, el 6º año, el fin de la historia, ¿no? Los 6000 años. Es interesante, una vez más tenemos el juego de los números en la Biblia, ¿no? Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Tal vez yo estoy simplemente especulando, inventándome cosas que no hay que inventarse, pero bueno, es cosa de cada cual. Yo solamente les cuento lo que percibo. No soy la verdad absoluta, solamente es una opinión más, nada más. No hay gente que piensa que yo trato tal vez de imponer mi pensamiento. No, pueden ser simplemente palabras de loco, todo lo que yo digo al fin y al cabo, ¿no? Yo solamente les doy, les digo lo que apercibo, ¿no? Estará bien, estará mal, eso ya es cosa de cada cual que estudie y tenga su criterio propio formado, ¿no? Pero bueno, Asiria llevó a cautiverio a Israel porque fueron infieles a Dios, nos expresa el versículo 2, y bueno, ahí se acaba esta breve introducción acerca del reino del norte, ¿no? Bueno, dice que Asiria subió contra Judá y tomó sus ciudades, tomó algunas ciudades de Judá. Algo muy interesante tenemos que destacar aquí. No es que se salvó del todo Judá, ¿no? Algunas ciudades circunvencinas de la capital fueron tomadas, o sea, de Jerusalén. Tengan atención a esto, ¿no? Más adelante esto nos va a ayudar a entender algo más, otro pasaje bíblico, ¿no? Y bueno, Ezequías le dijo que si se retiraban le pagarían lo que ellos le pidieron. Y bueno, le pidieron 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Él le dio lo que había en el palacio y en el templo, lastimosamente. Tuvo que pagar esa cuota, por así decirlo. Quitó el oro de las puertas del templo y de los marcos, ¿no? Y bueno, dio ese pago, ¿no? Y bueno, aquí entra ¿qué podríamos decir? Una historia muy interesante, ¿no? El clímax de toda esta disputa, podríamos decirlo mejor, ¿no? Y estamos en el versículo 17, ¿no? Y dice, después el rey de Asiria envió al rey Ezequías, desde Laquis contra Jerusalén. Envió a Tartán, que era el general de su ejército, a Rabaris, que era el eunuco principal, y envió a Raxaces, creo que así se pronuncia, que era el copero principal, ¿no? O sea, envió a 3 dignatarios muy poderosos, sus máximos representantes tal vez del gobierno de Asiria. Bueno, les envió, ¿no? Miren, algo aquí interesante para destacar. Una vez que pagas tributo, siempre vas a pagar tributo, ¿no? Te van a querer, como se dice popularmente, ¿no? Chupar hasta la última gota de sangre, ¿no? Entonces es más o menos lo que aquí está pasando, ¿no? Y bueno, dice que habló, a ver. Bueno, dice que ellos pidieron hablar con el rey, pero el rey no. El rey dice que envió a 2 representantes suyos, ¿no? Dice que envió a ellos a Eliaquín y envió a Segná, ¿no? Y a Joán, perdón, han sido 3. Entonces envió a 3 representantes también, ¿no? Y bueno, dice que habló el copero, ¿no? Que en quién confiaban para que se rebelen, ¿no? O sea, la actitud aquí del rey Ezequías fue una actitud de rebeldía, porque él, si aceptaba la supremacía de Asiria, él tenía que ir a hacerle caso y presentarse, pero él dijo, no, que vayan mis 3 representantes. Fueron ellos, entonces ellos ya lo tomaron de una como un insulto, ¿no? Entonces le dijeron, y bueno, ¿ustedes en quién confían tanto, ¿no? Que se están rebelando contra nuestro poder. Y bueno, esto dio pie a todo lo que va a suceder ahora, ¿no? Y miren, dice, sé que cuentas con la ayuda de Egipto, dice,
Pero Egipto no es nada más que una caña rota que te va a lastimar la mano a todos, o que lastima la mano a todos los que se apoyan en él, ¿no? Haciéndonos una referencia a los juncos que crecían en el río Nilo, ¿no? Y miren, ustedes dirán, mentira, no confiamos en Egipto. Nosotros confiamos en Dios, pero ¿acaso Ezequías solo ha dejado la adoración en Jerusalén? ¿No? Porque ellos se enteraron, ¿no?, de que Ezequías había quitado todos los lugares altos de todo el país. Entonces ellos entendieron mal esto. Ellos pensaron que tal vez Ezequías estaba suprimiendo la religión del pueblo, cuando en realidad realmente le estaba llevando a una verdadera adoración, ¿no? Entonces entendieron mal porque ellos no conocían realmente las leyes de Dios, ¿no? Entonces miren, comienza toda esta amenaza de parte de ellos, ¿no? Dice, ahora te reto, dice, que me des 2000 jinetes para 2000 caballos, ¿no? Ellos le decían, mira, yo te voy a regalar 2000 caballos si tú me presentas 2000 jinetes. O sea, se estaban burlando del pueblo de Israel, porque si ustedes son tan insignificantes que ni siquiera tienen 2000 jinetes, y si llegan a tener 2000 jinetes, yo les regalo 2000 caballos, ¿no? Imagínense la osadía de estos tipos, ¿no? Pero bueno, dicen, pero no eres capaz, dice, de hacer, dice, retroceder, dice, al más insignificante de mis generales, ¿no? O sea, ustedes son tan débiles que no son capaces de hacer retroceder al más insignificante de nuestros generales, ¿no? Y miren lo que le dice, o sea, miren toda la osadía de este tipo, ¿no? Piensas que he venido, dice, sin el permiso de Jehová para destruir este lugar, dice, pues él mismo me dio la orden. Incluso él aseveró de que Dios mismo le había dado la orden para destruir Judá. ¿Cómo se entiende esto? Lo escuchó del profeta Isaías, se lo inventó, quién sabe qué, no lo sabemos. Sea como sea, el tipo dijo eso, ¿no? Y miren, entonces miren, los que estaban ahí, los representantes de Israel, le pidieron al general que hablara en arameo, ¿no? Y no en hebreo, ante la gente que estaba en la muralla, ¿no? O sea, para que solamente se entiendan ellos, ¿no? Y miren una vez más la respuesta de los representantes de Asiria, ¿no? Les dijeron, ¿acaso piensan que solo hemos venido a decir esto a ustedes y no a toda la gente que está condenada junto con ustedes, ¿no? Entonces el general dijo a gran voz estas palabras, ¿no? Ezequías no los podría librar de mi mano, ¿no? Ni le crean cuando les diga que esta ciudad no será tomada por Asiria, ¿no? O sea, no que Ezequías no le haga confiar a la gente en Dios, ¿no? O sea, aquí fue una total insolencia, ¿no? Humillaron al rey, humillaron a Dios, o sea, incluso hicieron pasar por representantes de Dios, ¿no? Bueno, mejor escuchen al rey de Asiria, ¿no?, que les propone paz, ¿no? Escuchen y los llevará a una tierra próspera, ¿no? ¿Acaso los dioses de las otras naciones los han podido proteger de Asiria? Vean, ellos venían en una mega super campaña militar, ¿no? Venían venciendo a Raimundo y a todo el mundo, ¿no? No había un solo país, una sola nación que les haya frenado, les haya hecho medio frente, ¿no? Ellos venían como una tormenta, venían como una avalancha, ¿no? Entonces ellos, o sea, aquí le dijeron, mejor confíen en el rey de Asiria, que él les puede dar paz y seguridad, ¿no? No como su rey, ¿no? Que su rey, al fin y al cabo, dentro de poco, no va a poder ni ayudarlos, ¿no? Entonces fueron bastante insolentes, ¿no? E incluso presumieron, ¿no?, todas las victorias que habían ejecutado, ¿no? Dice, esos dioses, dice, no pudieron, dice, con mi poder. ¿Cómo podrá Jehová contra nosotros, ¿no? Ahí está el reto a Dios, ¿no? ¿Qué Dios les librará de mi mano, de mi poder, ¿no? Pero nadie le dijo nada porque el rey así lo había ordenado. O sea, a pesar de toda esta insolencia, ¿no? Dice que los del pueblo de Israel, todos los que estaban ahí, se quedaron callados porque porque el rey había dado la orden de que no dijeran nada, ¿no? Y bueno, dice que los mayordomos que habían salido, ¿no? Los 3 mayordomos, vinieron, dice Ezequías, con las vestiduras rasgadas, ¿no? En un sentido de expresión de dolor, ¿no? A contarle toda la amenaza que había hecho estos generales, por así decirlo, ¿no? Y no era poca cosa, ¿no? Porque ellos eran un pueblo pequeñito, ¿no? Les voy a poner, un país que tal vez
nos pueda servir de ejemplo un país pequeño. Bueno, no sé si ustedes conocen geográficamente mi país. Mi país, Ecuador, es un país muy pequeño, ¿no? Y digamos que a mi país le declara la guerra abierta y proclamada a Estados Unidos. Estamos perdidos. No vamos a, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nosotros no le podemos hacer frente en lo más mínimo. Porque somos un país muy insignificante. Somos ricos en fauna y en todo, ¿no? Pero o sea, en lo que es en producción agrícola y agropecuaria somos una cosa increíble. Aquí nadie se muere de hambre en mi país. Nadie se muere de hambre en mi país, créanme. El vago nomás, los vagos, los ociosos nomás se mueren de hambre. Y ni así, uno va donde sea y hay comida, pero bueno. Entonces, mi país, ¿no? Que es tan insignificante contra Estados Unidos, o sea, un decir, ¿no? Un caso hipotético, que en las noticias saliera algo así, eso es para llorar, porque, o sea, no le vamos a poder hacer frente en lo más mínimo, ¿no? Entonces, es más o menos a lo que está pasando aquí, ¿no? Y bueno, capítulo 19, vamos a seguir en la historia, ¿no? Ezequías dice, al oír esto se puso también de luto y se fue al templo. O sea, se puso triste. A ver, el rey sí era un buen rey, el rey confiaba en Dios, era el hombre, era el rey que realmente necesitaba el reino del sur, Judá, pero igual era humano. O sea, el tipo, imagínate, viene un monstruo, literalmente, ¿no? A hacerte pedazos, ¿no? Y tú no eres nada. O sea, el tipo se preocupó. O sea, el tipo se asustó, la pasó mal. O sea, al fin y al cabo es un ser humano, ¿no? Pero en toda esa angustia que hizo, él se fue al templo. Miren, esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud. Pudo haber sido lo que sea, ¿no? Pero él fue y buscó a Dios. Esa es la actitud, señores, ¿no? Bueno, dice que envió a sus mayordomos, a sus ancianos, bueno, a todos los líderes, prácticamente los prominentes, ¿no? Lo enviaron ¿a dónde? A Isaías, al buen Isaías. Vayan a ver a Isaías. Si hay alguien que nos puede sacar de esta, ese es Isaías, ¿no? Entonces le enviaron a Isaías, le mandaron con este mensaje, ¿no? Bueno, este es un día de angustia y tristeza porque los hijos quieren nacer, pero no hay fuerza. En otras palabras, está pasando una crisis terrible, es lo que más o menos trata de decir este proverbio, ¿no? Que están pasando una crisis terrible. Esto lo podrán entender las mujeres embarazadas mejor que nadie, ¿no? Cuando están por dar a luz y el niño no se acomoda o pasa algo. Entonces es una angustia terrible, o sea, porque está en riesgo la vida tanto de la madre como del niño. Entonces, más o menos es lo que trata de hacer referencia aquí, ¿no? Y bueno, le mandaron este mensaje diciendo, ojalá Dios castigue todas las palabras de Raxaces, que fue el que habló, el copero principal de Asiria, ¿no? Y así fueron a Isaías con todas estas palabras, ¿no? Isaías les dijo, no teman las palabras de Asiria, ¿no? Con una noticia lo haré volver a su país y allí lo matarán. Mira, aquí viene la sentencia sobre el rey de Asiria, ¿no? Raxaces, bueno, y aquí se introduce algo, ¿no? Dice que Raxaces encontró al rey de Asiria, ¿no? El cual se llamaba, ¿dónde está? Y yo no he notado el nombre del rey. Bueno, el rey de Asiria, ya después de aparecer el nombre. Y ya. ¿Dónde me quedé? Ya, entonces le encontró, dice, él en Ligna, ¿no? Combatiendo, ¿no? Y bueno, se introduce esto porque una vez más el rey, después de encontrarse con Raxaces, ¿no? Otra vez lo vuelve a enviar al reino de Judá, porque parece ser que el rey quería tomar Judá antes de tener esta guerra con el rey de Etiopía, ¿no? Más o menos es lo que se llega a entender aquí, ¿no? Entonces de nuevo envía otra vez mensajeros a Ezequías, ¿no? Y bueno, dígale así al rey de Judá, dígale así al rey Ezequías, ¿no? Que tu Dios no te engañe al hacerte creer que no caerás en mi mano, no caerás por mi poder, ¿no? A todos hemos vencido, tú no te librarás, ¿no? Y bueno, entonces otra vez lo volvió a amenazar. No creas que Dios te va a salvar de mí. Aquí no hay quien te salve, ¿no? Es prácticamente las palabras del rey, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, el versículo 14 dice que entonces Ezequías tomó la carta que le habían enviado, el mensaje, ¿no? Y lo llevó al templo. Miren, aquí una vez más Ezequías. O sea, Ezequías puso todo en las manos de Dios. Me gusta Ezequías, ¿no?
Hizo las cosas bien. Bueno, a ver, miren, cuando nosotros tenemos un problema bien grande, o alguna pequeña, verán, vamos a un ejemplo bobo tal vez, ¿no? Digamos que tú quieres alzar algo y está muy pesado, ¿qué haces? Buscas ayuda, eso es toda la realidad. Oye, dame una manito, ¿verdad? Solamente impúlsalo y yo acá lo levanto, ya no hay problema. Necesitas ayuda. Entonces, miren, cuando los problemas son bien grandes, siempre buscamos una ayuda, ¿no? Y de igual manera en este mundo, ¿no? Y hemos visto que incluso hasta en las cosas pequeñas Dios quiere que le consultemos, ¿no? Pero miren, cuanto más en los grandes, ¿no? Entonces, Ezequías coge y se toma, el tipo se angustió, se preocupó, se asustó, está bien, no pasa nada. Al fin y al cabo era de carne y hueso, ¿no? Pero él cogía y vamos a Dios, ¿no? Y se llevó la carta al templo como si fuera la carta para Dios, ¿no? Oró a Dios, ¿no? En la presencia de la Shekinah, ¿no? Bueno, aquí hace una referencia, mejor dicho, a la presencia de la Shekinah. Acordémonos que ellos no podían entrar, ¿no? Entonces, debió haber quedado en cierto lugar, ¿no? Creo que ni al santo entró, pero bueno, más que a la puerta debió haber llegado el tipo a arrodillarse, ¿no? Y bueno, comienza expresando el poder de Dios. Solo tú eres Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, ¿no? Oye y mira las blasfemias de Asiria, ¿no? Senaquerib, así se llamaba el rey, aquí está. Mira y escucha lo que dice Senaquerib, ¿no? El rey de Asiria, ¿no? En verdad en verdad que ellos han destruido los demás naciones, ¿no? Y que destruyeron a sus dioses, ¿no? Que eran vanidad, o sea, que eran de palo, de madera, de piedra, que no eran nada, ¿no? Te suplico que nos salves para que sepan que tú eres Dios, ¿no? Y bueno, después de esta oración dice que Isaías, parece que Dios le habló a Isaías y le mandó un mensaje al rey, le mandó a decir que Dios había escuchado su súplica, ¿no? Y esto es la sentencia contra el rey de Siria, ¿no? ¿No? Entonces, miren, y aquí se utiliza un lenguaje muy interesante, miren, dice, te ha menospreciado, te ha escarnecido la virgen hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti, la hija de Jerusalén. En otras palabras, Judá se va a burlar de ti, Asiria, lo que trata de decir este mensaje, ¿no? Y interesante que utilice la palabra virgen en un sentido de que Judá no había sido profanado y no iba a ser profanado, ¿no? Así como una virgen se mantiene pura, ¿no? Más o menos es la idea de esto, ¿no? Y bueno, nosotros nos burlaremos de ti, Asiria, en pocas palabras, ¿no? Pues contra el santo de Israel te has levantado. Ese fue el problema de Asiria, ¿no? Blasfemó contra Dios y Dios tomó las cartas tomó las cartas en el asunto, ¿no? Y bueno, con tus mensajeros has insultado a Dios y has presumido tus proezas, ¿no? Y bueno, aquí explica realmente los siguientes versículos 24, ¿no? Explica que realmente eran imparables, ¿no? Venían, vuelvo y repito, como una tormenta, como una avalancha, no había quien los frenara, ¿no? Bueno, has hecho lo que has hecho porque así yo le he planeado. Incluso aquí el versículo 25, eso es para destacar, ¿no? Todo lo que Asiria había hecho había sido por mandato divino. Estas acciones que había hecho Asiria los pudo haber hecho o debió haber hecho el reino de Israel, pero como ellos estaban en apostasía no los podían utilizar. Entonces, como Dios no pudo utilizar a los israelitas, ¿a quién utilizó? Pues bueno, utilizó a los paganos, pero sea como sea, él efectuó sus planes, ¿no? Él quería destruir esas naciones debido al gran nivel de pecaminosidad que había, ¿no? Entonces utilizaba, cuando fue la toma de la tierra prometida, pues bueno, utilizó Israel, pero en este caso, como Israel ya no le era fiel a Dios, entonces utilizó a las naciones paganas. Sea como sea, Dios siempre utiliza a las naciones de este mundo, ¿no? A los poderes de este mundo, a su voluntad. Él es Dios al fin y al cabo, ¿no? Simplemente son instrumentos en sus manos. Ahora el instrumento se está levantando contra el que lo opera, así que no es muy sabio, ¿no? Entonces, miren, estas ciudades, dice, fueron, dice, débiles y frágiles, ¿no? Te conozco perfectamente, lo sé todo de ti y tú irá por mí, ¿no? Entonces aquí Dios incluso le dice, mira, yo te conozco perfectamente a ti, Asiria, ¿no? Tu salir y tu entrar te conozco perfectamente, ¿no? Y conozco tu ira, tus blasfemias contra mí, ¿no? Y porque me has blasfemado, pondré mi gancho en tu nariz, mi freno en tus labios y te haré regresar por donde viniste. Esto fue una sentencia de muerte prácticamente, ¿no? De sumisión, de humillación, que los iban a someter, porque así hacía
en ese tiempo un poquito bárbaro, ¿no? En las guerras hacía este tipo de cosas, ¿no? Se cogía a las personas y se les hacía cositas así, de forma de humillación y de sometimiento, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y mira, aquí el versículo 29 y 30 introduce algo muy interesante. Dice, y esto será por señal, Ezequías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembrad y segad, plantad viñas y comed fruto. Bueno, este era un símbolo de prosperidad. Posiblemente aquí estamos en el famoso año sabático y toda la cuestión, ¿no? Entonces el primer año ellos iban a comer lo que crecía solo, el segundo año lo que allí brotar igualmente, ¿no? Lo que crecía solo, y el tercer año iban a sembrar y iban a cosechar. Entonces era un símbolo de prosperidad que Dios le afirmaba al rey Ezequías, que Dios estaba con ellos, que no les iba a hacer falta la comida. Interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Y los sobrevivientes de Judá echarán raíces, dice, abajo y darán fruto arriba, ¿no? Y esto es porque, como vimos en el capítulo anterior, Asiria había conquistado algunas de las ciudades de Judá, no Jerusalén, pero sí algunas de sus alrededores, ¿no? Entonces aquí ya vemos la bendición de Dios manifestándose, ¿no? En el reino de Judá, ¿no? Al fin y al cabo, Dios estaba haciendo su obra, les iba a dar comida y los iba a hacer prosperar de nuevo a los de Judá, ¿no? Porque saldrá un remanente de Sion. El celo de Dios lo hace realidad, lo hará realidad, ¿no? Interesante el versículo 31. A pesar de todo, a pesar de la conquista, qué interesante el paralelismo, ¿eh? Qué interesante el paralelismo. A pesar de la conquista que venía de este poderoso imperio asiria, ¿no? Y ya había caído, podríamos decir, la mayor parte de Judá, Dios iba a permanecer, iba a permitir que permanezca un remanente ahí. Y eso fue lo que sucedió. Y en el tiempo del fin hay un pasaje bíblico del Espíritu de Profecía que dice, pareciera que la iglesia está por caer, pero no caerá. Es lo mismo, ¿no? La institución, la iglesia adventista como institución está condenada a desaparecer por el simple hecho de que no va a poder ir comprar y vender, va a desaparecer, sin hablar de las otras circunstancias, ¿no? Pero a pesar de eso, va a quedar un remanente, un verdadero remanente, ¿no? Bueno, sigamos. Por eso Dios dice que Asiria ni tocará Jerusalén. Si irá por donde viene. O sea, los pobres no le iban a hacer nada a la capital, a Jerusalén, ¿no? Porque yo protegeré a esta ciudad por mi honor y por amor a David. Una vez más, la acción de un hombre justo a través de los años prevalece, ¿no? Y sobre todo el recuerdo de Dios en él, ¿no? Y bueno, dice que esa misma noche, o sea, podemos decir al día siguiente, ¿no? Salió el ángel de Dios, hirió a Siria 185,000 muertos en el campamento, ¿no? Una cosa bárbara. Esa historia se encuentra un poquito más detallada en Profetas y Reyes, página 267, más o menos. Ahí la pueden echar un ojo, ¿no? Bueno, dice que el rey de Asiria entonces se fue, dice, a Nínive, obviamente avergonzado, asustado, traumado de todo lo que había visto. Imagínense, en 185,000 personas muertas de la noche a la mañana, literalmente. Madre mía, toda su fuerza militar la había perdido, ¿no? Casi. Y bueno, dice que se fue a adorar al templo de su Dios, ¿no? Y ahí le mataron sus hijos y reinó en su lugar su hijo que se llamaba Esarhadón, ¿no? Y ahí termina la historia, ¿no? De este triste rey de Asiria, pero obviamente que sigue el poder de ellos, ¿no? Pero miren, ahora, sí, ahora vamos a entrar justamente en la historia del libro de Isaías, que ese va a ser el video de mañana, ¿no? Una vez más, disculparán el retraso, pero siempre pasan una que otra circunstancia que me impide a veces estar al día o igualarme, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, entonces sigamos en el estudio. Entonces, miren, ahorita vamos a entrar en Isaías, como les decía, y vamos a ver un poco más la historia de lo que está sucediendo ahora. Sobre todo también vamos a ver la condena a estas naciones. Aquí se va a ampliar un poco más, ¿no? Y de igual manera vamos a ver las profecías mesiánicas en el libro. Pues hay mucho que ver en Isaías. Va a ser un libro muy interesante, la verdad.
parece ser un estudio medio ligero, aunque yo los primeros capítulos los vi muy pesados, sinceramente, pero bueno. Ahí vamos en el estudio, mis queridos hermanos. Y bueno, este ha sido el estudio del día de hoy. No hay nada más que decir. Simplemente es la historia del rey Ezequías, Isaías y el de Sennacherib, su muerte, ¿no? Porque desafió a Dios, ¿no? Y el paralelismo con nosotros en el tiempo del fin es muy parecido, ¿no? El desafío a Dios de las naciones de este mundo, ¿no? El remanente que queda, ¿no? Y bueno, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que quieran recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita. Háganmelo llegar por WhatsApp. De igual manera, tienen diferentes maneras en las que pueden colaborar. En la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio y seguir apoyándome en el proyecto del año bíblico para seguir aquí con esta temática. Y bueno, no hay nada más que decirles, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, no les quito más su tiempo y bueno, que Dios los bendiga con nosotros, nos ayude hacia adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.